María vive en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Es una mujer atractiva, con una figura delgada y estatura mediana. Tiene el cabello oscuro, largo y rizado, y unos hermosos ojos verdes. A pesar de su belleza, su rostro refleja el dolor que ha experimentado desde que descubrió la infidelidad de su esposo. En su apartamento, María se encuentra rodeada de los recuerdos de su matrimonio. Fotografías de ella, Andrés y su hijo adornan las paredes de su sala de estar. Además, hay varios juguetes infantiles y libros esparcidos por toda la habitación. Un día, mientras María se encontraba en el parque con su hijo, conoció a una mujer llamada Ana. Ana se convirtió en su mejor amiga y confidente. Le dio apoyo y la ayudó a superar el dolor de la traición de Andrés. Durante los días que siguieron, María se enfocó en el cuidado de su hijo y en su trabajo como diseñadora gráfica. Aunque el trabajo le ayudaba a mantener su mente ocupada, la tristeza que sentía por la infidelidad de Andrés nunca desaparecía. En el apartamento de Andrés, las cosas eran diferentes. Él se había mudado con su amante, una mujer joven y hermosa llamada Camila. Viven en un lujoso apartamento en la parte alta de la ciudad. Andrés es un hombre de negocios exitoso y siempre ha disfrutado de los placeres de la vida. Sin embargo, su relación con Camila es más superficial de lo que pensaba. Comienzan a surgir problemas y pronto se dan cuenta de que no tienen tanto en común como creían. En la noche del cumpleaños de Ana, María asiste a la fiesta en su casa. Allí conoce al esposo de Ana, un hombre llamado Luis. Luis es un hombre guapo y carismático, y María siente una conexión inmediata con él. Pero ella sabe que no puede permitirse involucrarse en una relación romántica, especialmente con el esposo de su mejor amiga. Mientras tanto, en la casa de Andrés, Camila comienza a sospechar que él todavía tiene sentimientos por María. Él se niega a admitirlo, pero sus pensamientos y sueños siempre se dirigen a ella. ¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te ha sido infiel? Compártenos tus opiniones y experiencias en la caja de comentarios. Mientras tanto, en la casa de Andrés, la relación con Camila comienza a desmoronarse. Se da cuenta de que ya no es la mujer que pensaba que era y se da cuenta de que nunca dejará a María. La traición que le hizo a su esposa le hace sentirse culpable y frustrado, pero sabe que tiene que aceptar las consecuencias de sus acciones. En el apartamento de María, su hijo comienza a tener problemas en la escuela. Él se siente abandonado por su padre y su comportamiento se vuelve cada vez más rebelde. María trata de hacer todo lo posible para ayudarlo, pero se siente abrumada por la situación. En una noche, Luis le confiesa a María que siempre ha estado enamorado de ella y que no puede resistirse a la atracción que siente. María se siente tentada, pero sabe que está en una situación complicada y que no puede involucrarse en una relación con él. Mientras tanto, Camila se encuentra con Ana en una tienda de ropa y comienzan a hablar sobre sus respectivas relaciones con Andrés y Luis. Ana le cuenta a Camila sobre la infidelidad de Andrés y esto la lleva a reconsiderar su propia situación con Luis. En una noche, cuando María se encuentra en su apartamento, Andrés toca la puerta. Está visiblemente perturbado y le cuenta a María que su relación con Camila ha llegado a su fin. Le pide perdón por lo que le hizo y le suplica que le dé una segunda oportunidad. María se siente confundida y no sabe qué hacer. ¿Cómo crees que podrías sobrellevar la traición de un ser querido? Compártenos tus opiniones y experiencias en la caja de comentarios. En un esfuerzo por tomar una decisión, María decide hablar con su amiga Ana, quien siempre ha sido un buen consejero para ella. Ana escucha pacientemente mientras María le cuenta todo sobre su situación y le aconseja que siga su corazón. Mientras tanto, Luis está decidido a conquistar a María y le envía flores y regalos a su casa todos los días. María se siente halagada, pero también un poco incómoda con tanta atención. En una noche, cuando María y Luis se encuentran en un bar,
él le confiesa que ha dejado a su esposa por ella. María se siente abrumada por la situación y no sabe qué hacer. Luis la besa apasionadamente, pero María se aleja y le dice que necesita tiempo para pensar. María decide que necesita alejarse de todo por un tiempo y toma unas vacaciones en la playa con su hijo. Allí, se toma el tiempo para reflexionar sobre su vida y lo que quiere para ella y su hijo. Durante su tiempo en la playa, María recibe una llamada de Camila, quien ha descubierto la relación entre María y Luis. Camila le pide explicaciones y le dice que no puede creer que su amiga haya traicionado su confianza de esa manera. María se siente devastada por haber lastimado a su amiga y decide que tiene que hablar con ella en persona. Se reúne con Camila en un café y le explica todo lo que ha estado pasando. Camila la perdona y las dos amigas deciden seguir adelante con su amistad. ¿Crees que buscar venganza realmente ayuda a superar una situación difícil? Compártenos tus opiniones y experiencias en la caja de comentarios. Además, también tiene que decidir qué hacer con Andrés. Siente que todavía hay algo de amor entre ellos, pero no está segura de si puede confiar en él después de lo que hizo. Un día, mientras está en el parque con su hijo, María se encuentra con Andrés. Él se disculpa por todo lo que ha hecho y le promete que nunca volverá a lastimarla. María se siente confundida por sus sentimientos y no sabe si debe darle una segunda oportunidad o seguir adelante con su vida. Mientras tanto, Luis sigue intentando seducirla. Le envía mensajes de texto y le llama todo el tiempo, pero María se siente incómoda con su insistencia. Un día, Luis aparece en la puerta de la casa de María con flores y una caja de chocolates. Ella lo invita a pasar, pero le deja en claro que no está segura de si puede seguir adelante con su relación. Luis le asegura que hará cualquier cosa por ella y que la amará siempre. Después de mucho pensarlo, María decide darle una oportunidad a Luis y comenzar una relación con él. Pero sabe que tiene que ser cuidadosa para no lastimar a Camila. Por otro lado, también decide darle una segunda oportunidad a Andrés, pero esta vez con ciertas condiciones. ¿Qué harías si descubrieras que alguien en quien confías ha violado tus límites personales? Compártenos tus opiniones y experiencias en la caja de comentarios. Después de semanas de reflexión, Natalia finalmente tomó una decisión. Decidió perdonar a su esposo y seguir adelante con su vida. No podía continuar sintiéndose miserable y resentida todo el tiempo, especialmente porque su hijo necesitaba a su madre fuerte y feliz. Sin embargo, no fue fácil. Requirió un esfuerzo consciente cada día para superar la traición y el dolor que había sentido. Pero ella estaba determinada a ser una persona mejor y más fuerte a partir de la experiencia. Por otro lado, Natalia también decidió mantener su distancia de su mejor amiga y su esposo. Aunque todavía estaba dolida por la traición de ambos, no quería tener nada que ver con ellos. En lugar de eso, se enfocó en su hijo, su trabajo y en hacer nuevas amistades. Un día, mientras estaba en una cafetería, conoció a un hombre llamado Juan. Él era amable, divertido y tenía una energía refrescante. Los dos comenzaron a hablar y rápidamente descubrieron que tenían muchos intereses en común. A medida que la relación entre Natalia y Juan se desarrollaba, ella se dio cuenta de que había algo especial entre ellos. Juan era el tipo de persona que siempre la apoyaba, la escuchaba y la hacía reír. Y poco a poco, se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Pero también tenía miedo. ¿Y si él la traicionaba de la misma manera que su esposo? ¿Y si ella no estaba lista para abrir su corazón a alguien nuevo? Después de mucho pensarlo, decidió que no podía dejar que su miedo la detuviera. Siempre habría riesgos en el amor, pero también habría recompensas. Así que Natalia decidió darle una oportunidad a Juan. Comenzaron a salir y, con el tiempo, se volvieron inseparables. Juntos, disfrutaban de la vida y se apoyaban mutuamente en todo lo que hacían. Finalmente,
Se casaron en una pequeña ceremonia con su hijo y amigos cercanos presentes. Natalia nunca olvidaría la traición que sufrió en el pasado, pero ahora se daba cuenta de que la vida también podía ser hermosa y llena de amor. Aprendió que, a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel y una oportunidad para encontrar la felicidad. ¿Cómo te sentirías si alguien que consideras un amigo te traicionara de esa manera? Compártenos tus opiniones y experiencias en la caja de comentarios. Con la ayuda de su terapeuta y de su mejor amiga, Ana finalmente encontró el coraje para tomar una decisión. Decidió que ya era hora de dejar ir el dolor y el resentimiento, y de comenzar una nueva vida. Habló con su esposo y le dijo que necesitaba tiempo para ella misma, para sanar y encontrar la felicidad. También le dijo que estaba dispuesta a compartir la custodia de su hijo, pero que necesitaba un acuerdo legal por escrito. Después de discutir los términos y llegar a un acuerdo, Ana y su esposo se separaron en buenos términos. A medida que Ana se enfocaba en su vida, comenzó a encontrar nuevas oportunidades y pasiones. Tomó clases de pintura y de cocina, y comenzó a trabajar en un nuevo proyecto de negocios. También comenzó a salir con amigos y conocer nuevas personas. Pronto se dio cuenta de que estaba lista para comenzar a salir de nuevo. En una noche de fiesta, Ana conoció a un hombre llamado David. Era divertido, inteligente y muy atractivo. Hablaron toda la noche y Ana se sintió cómoda y feliz en su compañía. Al final de la noche, intercambiaron números de teléfono y acordaron encontrarse de nuevo pronto. Poco a poco, Ana y David comenzaron a salir más seguido y su relación se hizo más seria. Se sintió emocionada por lo que el futuro podría traer, pero también un poco nerviosa por dejar atrás su pasado. Pero, a diferencia de su matrimonio anterior, esta vez Ana se sintió segura de sí misma y capaz de manejar cualquier desafío que pudiera enfrentar. Con el tiempo, Ana y David se enamoraron profundamente. Él la apoyó en todo lo que hizo y ella lo amó por su sinceridad y su corazón bondadoso. Finalmente, después de varios años de estar juntos, David le propuso matrimonio y ella aceptó con lágrimas en los ojos. El día de su boda, Ana no pudo evitar recordar todos los desafíos que había enfrentado y todas las personas que la habían apoyado a lo largo del camino. Se sintió agradecida por su hijo, su mejor amiga y su terapeuta, y especialmente por David, quien la había ayudado a encontrar la felicidad que tanto había deseado. Mientras Ana y David intercambiaban votos y se besaban como marido y mujer, se dio cuenta de que su vida había dado un giro completo. Ya no era la mujer que había sido traicionada y abandonada, sino que era una mujer fuerte, valiente y feliz. Se sintió agradecida por todo lo que había pasado, ya que había llevado a este momento, a este amor y a esta felicidad. Y así, Ana aprendió que no importa lo difícil que sea la vida, siempre hay esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel, y siempre hay una oportunidad de encontrar la felicidad, si uno tiene la voluntad de seguir adelante. ¿Crees que siempre es posible encontrar un final feliz en situaciones tan complejas como estas? Compártenos tus opiniones y experiencias en la caja de comentarios.